a las 8:35, porque hablamos de pruebas balísticas, la quinta prueba balística que durante las últimas horas ha llevado a cabo Corea del Norte. Y saben que aparece un actor que hasta ahora no había estado en la mesa, Japón. ¿Por qué? Porque uno de los últimos balazos, una de las últimas pruebas que se han dado a conocer en las últimas horas pasa por gran parte de territorio nipón, territorio japonés. Y ahí es donde los japoneses empiezan a poner en la mesa y empiezan a pedir explicaciones. La información que llega es por parte de Sur Corea, a propósito de que no habría habido riesgo, pero claro, ellos no tienen la información que tiene Kim Jong-un en el sector de Norcorea. Y por eso esta situación, esta quinta prueba, habla de una preocupación a nivel mundial. ¿Qué vendría después? ¿Qué significa esto? Esto es el inicio de una oleada de pruebas que se van a seguir ocurriendo en los próximos días. Estamos ya con Mladen Yopo, analista internacional, a propósito de esto que sin duda a esta hora se está viendo a través del mundo por un riesgo de que haya un nuevo enfrentamiento. Se han encendido las alarmas en Japón, pero no solamente en Japón, sino en el mundo. Escuchemos específicamente cómo estas alarmas se perciben en Japón. Estas son alarmas de ataques aéreos, literalmente. Podríamos decir, en términos simples, Mladen, y te queremos agradecer, que hay una alarma que está establecida para casos eventuales como este, y que la verdad a esta hora se está mirando a nivel mundial y preocupa muchísimo. ¿Cómo estás? Buenos días. Lo importante de esto es que en el fondo el segundo misil desde el 2017 que pasa por encima de Japón. En la trayectoria es una trayectoria baja, a pesar de que recorre 4.000 kilómetros, en el fondo pasa por encima de las prefecturas de Aomori y Hokkaido. Por lo tanto, es un elemento que en el fondo no se había visto hace mucho tiempo, porque según CNN, en el último año han habido más de 23 misiles de los que se llevan registrados que ha tirado al mar, digamos, Corea del Norte, pero sin embargo desde el 2017 es el primero que pasa por encima de Japón, es decir, después de 5 años. Y justo se da en un momento que hay ejercicios conjuntos entre Estados Unidos, Japón y, Corea del Sur, y justo con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Y hace poco también estuvo Nancy Pelosi, ¿no es cierto?, en Corea del Sur. Entonces es una suerte de respuesta. Es una respuesta de la dinastía, digamos, del jefe de la dinastía, el Kim Jong-un, de este régimen cerrado, esta dictadura, digamos, y parte de su propuesta estratégica que ya la planteó a principios de año, donde de alguna forma dijo 3 cosas fundamentales. 1, el reforzamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y su capacidad bélica. 2, en mantener el COVID, digamos, con normas draconianas. Y 3, tratar un poco de mejorar lo que es su maltrecha economía, muy maltrecha economía. Mladen, y ahí, a ver, porque además lo sabemos, todo esto da a entender información, no solamente el hecho de que sea un vuelo bajo, que sobrevuele Japón, como tú bien decías, no es el primero que se ha lanzado, pero sí en estas condiciones desde el 2017, que sea a las 7:30 de la mañana, más o menos, hora en la cual el gobierno de Japón con esta alerta manda a refugiarse a su población, un horario en el cual en época no es época de vacaciones, digamos, en época laboral, de colegio funcionando, donde todo el mundo, sabemos que además en Japón en general los niños desde muy chiquititos caminan solos al colegio, por ejemplo. De verdad que es una realidad que da a entender muchísimo y que lleva a que Estados Unidos diga vamos a reforzar. ¿Cómo se tiene que leer desde Occidente y desde otros países, incluso Japón y sus aliados, este lanzamiento de misil? Bueno, yo creo que una respuesta, como te digo, a los ejercicios, por un lado, también es parte de su proceso. No nos olvidemos que en este momento Corea del Norte ya es una potencia nuclear importante. Tiene entre 30 y a 50 va a tener cabezas nucleares en el corto plazo. Se cree que pronto va a probar otra bomba de hidrógeno. Ya probó una. Y por lo tanto son bombas de una capacidad de destrucción pero miles de veces mayores que las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, y por lo tanto es una situación bien impredecible.
Yo tengo la impresión que es un régimen que de alguna forma no tiene un control, a excepción de China. Yo creo que China de alguna forma también juega un papel en esto sin tener un control completo, pero por lo menos podría limitar ciertas situaciones, y no lo ha hecho dado la situación que ocurrió en Taiwán. Y ese también es un tema no menor. Ahora, hubo una respuesta fuerte, digamos, de parte de Estados Unidos y Corea, bombardearon una isla desierta con bombas de precisión para decirle, mire señor, nosotros estamos dispuestos a responder. Y por lo tanto es una situación que en el fondo va adquiriendo un nivel, no sé si de mayor conflictividad, porque aquí también hay ciertos límites, pero el nuevo presidente Yoon Suk Yeol es una persona mucho más fuerte, va menos a la transacción que su antecesor, y por lo tanto ahí hay un tema que en el fondo hay que estar pendiente. Un detalle, a ver, cuando hablamos de que pasa por cielo nipón, no estamos hablando de que fallara, ¿no? Estamos hablando de que es un misil de nivel intermedio y que tendría ese objetivo. Por lo tanto, uno podría hablar de un actuar controlado. No sé si me equivoco en esa apreciación. Y preguntarte a propósito de eso, ¿esto podría ser el inicio de algo más en lo concreto o es solo una amenaza? Solo lo digo entre comillas, porque evidentemente con el contexto que tú das, esta amenaza no está basada en nada, sino que tiene un actuar y una fórmula quizá disuasiva. Yo creo que más bien es una amenaza frente a lo que es la injerencia o la presencia, más que injerencia, digamos, de Estados Unidos en la zona, lo que son una respuesta frente a las sanciones, fuertes sanciones económicas que tiene Corea por su plan nuclear fundamentalmente, y por no seguir en las negociaciones, digamos, que se han iniciado el 2018-2019, digamos. Y es un tema que está pendiente. Entonces yo creo que más bien son amenazas. Corea hoy día es una potencia nuclear, es una potencia cibernética también. O sea, más allá de su pobreza extrema, marginalidad, una suerte de encierro, constituye un país que en el fondo hay que prestarle atención. Claro, Vladen. Bueno, el primer ministro de Tokio, de Japón, Diego, calificó esta situación como una barbarie, una situación que alarma por armas nucleares, por misiles que están demostrando cierto poder de fuerza, pero en Rusia también está pasando otra situación por el estilo con esta arma del apocalipsis, digo, un torpedo a bordo de un submarino, el torpedo Poseidón, que se llama, que tiene mucha fuerza destructiva también, y que Rusia lo empezó a movilizar hace pocas horas en el mar, y esto ha generado una alerta mundial, Vladen. Sí, lo que pasa es que Rusia hoy día se está viendo, digamos, que sus fuerzas no son capaces de parar a las fuerzas ucranianas, y todas aquellas regiones que de alguna forma está tratando de anexar ilegalmente, en forma bastante poco clara, poco anclada al derecho internacional en general y a los preceptos valóricos que se manejan hoy día a nivel del mundo, digamos, está empezando a usar y a movilizar, a amenazar, digamos, buscando lo que está tratando, y ya lo dijo un poco el presidente Vladimir Putin, es buscar un diálogo, es anexar y buscar el diálogo para poder obtener un triunfo, porque en este momento lo que está pasando con Rusia es que está perdiendo una guerra, y no solamente está perdiendo la guerra, está perdiendo un poco el estatus, un poco de potencia capaz de tener un cierto control regional, por la misma derrota, por las deficiencias que ha demostrado, por el aislamiento que ha tenido, por la respuesta internacional y por la pérdida, digamos, de su imagen internacional como país paria. Vladen, el día en que se hace esta anexión de estos 4 territorios, Vladimir Putin hace un discurso, y en ese discurso dice que ellos van a defender esos territorios con todos los recursos que tengan disponibles. Esa frase fue bien icónica, bien remarcada con la movilización de este submarino con el torpedo Poseidón, porque de cierta manera adelanta que está haciendo una demostración de fuerza, como tú decías, quizás para poner cartas sobre la mesa y tener cierto poder de negociación de una guerra que va perdiendo, Vladen. Sí, lo que pasa es que uno puede, digamos, decir muchas cosas, pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Y en ese sentido yo tengo la impresión de cualquier persona que hoy día inicie una guerra con armas de destrucción masiva, hoy día está condenado por toda la humanidad. Es decir, ahí en el fondo yo creo que internamente, tal como lo está teniendo hoy día
hay una contraofensiva interna de los sectores. Económicamente está perdiendo en prestigio, está perdiendo en el nivel, digamos, de fuerza armada, está ¿sabes qué? Vamos a solucionar ahí el tema con el audio, Mladen, porque estamos perdiendo un poquitito la señal y no se terminaba de entender la idea que nos estabas dando, la conexión. Pero ¿sabes qué llama la atención? Por ejemplo, que el Papa Francisco en uno de sus discursos haya incluido por primera vez y haya nombrado, la primera vez que un pontífice nombra en este caso al presidente ruso. Mladen, ahí tenemos ya mejor conexión, entiendo. Si quieres terminar la idea para que podamos seguir con la conversación. Sí, no, yo la impresión que tengo es que en el fondo iba a tener una contraargumentación interna en esa perspectiva, porque Rusia no resiste hoy día la continuidad de la guerra tal como está. O sea, hoy la guerra está en un nivel, digamos, que donde no es un win-win, es un loss-loss, digamos. Claro, están perdiendo, están perdiendo, absolutamente, ¿no? Y además que tiene una repercusión demasiado grande. Mladen, ¿sabes qué me llamó la atención hoy día en la mañana leyendo información? Donde decía que Vladimir Putin está tratando de conversar o el gobierno ruso, con los pobladores de las regiones que ha anexado, Jersón, Zaporilla, por ejemplo, para poder delimitar dónde sería la frontera que van a poner como anexándolas a Rusia. Es decir, que va a tomar todo el sector que tiene con sus fuerzas o va a respetar los límites de esa región, pero que estaba hablando con los pobladores. ¿Es esa la forma en que se anexan territorios? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque me pareció muy anecdótico. No, lo que pasa es que está tratando de ganar un poco la población, el apoyo. Para justificar, digamos, la anexión. Hoy no hay ninguna justificación en términos de derecho internacional, ha roto con todas las normas del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas las formas como en el fondo se están dando, digamos, en este conflicto. Y esa perspectiva lo que está tratando es de reivindicar que hay una población rusoparlante, ¿no es cierto?, que es la que está pidiendo un poco volver al Estado-Nación ruso, digamos. Claro, bueno, es como partió todo esto, ¿no? Cuando decía que era la propia población la que quería volver a ser ruso. Mladen Yopov, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y tratar de entregarnos mayor información para entender también el panorama internacional.